Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos estén muy bien y con muchísimas ganas de enterarse de las últimas novedades del mundo del espectáculo, porque hoy tenemos una bomba de información que les va a encantar. Como ya vieron en el título, vamos a meternos de lleno en un tema que ha tenido a todos en vilo, especulando y debatiendo, las confesiones de Anne de Herzel sobre Kerem Bürsin. Si han escuchado bien lo que muchos esperábamos y ansiábamos, parece que finalmente ha salido a la luz. Prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que ha conquistado tantos corazones. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras publicaciones, porque créanme, nos esperan contenidos como este y mucho más. No se queden fuera de nuestra comunidad. Vamos a remontarnos un poquito en el tiempo para entender el contexto. Anne de Herzel y Kerem Bürsin, quienes nos cautivaron a todos con su química en la serie Senkalkam, se convirtieron rápidamente en la pareja del momento, no solo en pantalla, sino también en la vida real. Su romance, que nació y floreció ante los ojos de millones de fans, fue un torbellino de especulaciones, rumores y, por supuesto, muchísimas demostraciones de amor. Los seguidores los adoraban, creaban memes, se tatuaban sus nombres. Bueno, ustedes saben cómo es esto cuando una pareja realmente enamora. Sus publicaciones en redes sociales eran analizadas al milímetro, cada gesto, cada comentario, cada ausencia generaba un revuelo mediático impresionante. Parecía que su amor era tan fuerte y genuino que nada podría separarlos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas a veces toman giros inesperados. Después de un tiempo, empezaron a surgir los primeros indicios de que algo no iba del todo bien. Los rumores de separación empezaron a circular de manera sigilosa, pero pronto se intensificaron. Hubo ausencias en eventos, menos publicaciones juntos, y el silencio de ambos, o sus respuestas evasivas a la prensa, solo alimentaron más las especulaciones. La tristeza invadió a los fans, quienes se aferraban a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero como decimos, la realidad a veces es terca. Y así fue como, de manera oficial, confirmaron lo que muchos temían, su ruptura. Y ahí empezó el verdadero drama. Las preguntas continuaban: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Se guardaban rencores? El misterio era total, y la falta de respuestas claras por parte de Anne y Kerem dejaba un vacío que todos queríamos llenar. Y es aquí donde entra la jugada maestra de nuestro vídeo de hoy. Porque Anne de Herzel, recientemente, ha roto su silencio. Sí, señores. Ha decidido abrir su corazón y compartir su perspectiva sobre su relación con Kerem Bürsin, y las declaraciones son, cuanto menos, reveladoras. Según lo que se ha podido conocer, Anne ha estado más abierta de lo habitual en algunas entrevistas recientes. No ha entrado en detalles escabrosos o escandalosos, no se trata de eso. Más bien, ha ofrecido una visión más madura y reflexiva sobre lo que fue su noviazgo con Kerem. Ha hablado de la intensidad de su relación, de cómo los medios y la presión pública jugaron un papel, y de los desafíos que enfrentaron como pareja joven en el ojo del huracán. Una de las cosas que más ha llamado la atención es cómo Anne describe la conexión que tuvo con Kerem. Ella ha expresado que fue un amor muy especial, una conexión profunda que iba más allá de lo superficial. Ha reconocido que Kerem fue una persona muy importante en su vida, alguien que la apoyó y la acompañó en momentos cruciales de su carrera y de su desarrollo personal. No ha dudado en calificarlo como un amor bonito, incluso si terminó. Esto es importante recalcarlo porque a veces, cuando una relación termina, tendemos a verlo todo de forma negativa. Pero Anne parece tener una visión más equilibrada, reconociendo el valor de lo vivido. Ella ha mencionado que la fama, el éxito repentino y las expectativas del público a menudo pueden ser abrumadores. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de estar siempre sonrientes y felices, puede ser agotadora. Anne ha insinuado que quizás la intensidad con la que vivieron su relación, expuestos al público 24/7, pudo haber contribuido a su eventual fin. No es fácil crecer y evolucionar como persona y como pareja cuando cada paso que das es analizado por millones. También ha hablado sobre la importancia del respeto mutuo y de las decisiones personales. Sin entrar en acusaciones, ha dejado entrever que a veces las personas toman caminos diferentes incluso cuando hay amor.
Que las prioridades cambian, que las metas individuales toman protagonismo, y que eso no siempre es un reflejo de que el amor haya desaparecido, sino más bien de que las vidas personales siguen su propio curso. Ha enfatizado que a pesar de la separación, guarda un gran cariño y respeto por Kerem. Esto es un punto clave porque desmonta muchos de los rumores que hablaban de conflictos irreconciliables o de terceras personas. Hande también ha abordado cómo el manejo de la prensa fue un factor. El constante escrutinio, las noticias que a veces no eran del todo ciertas, y la falta de privacidad, pudieron haber generado un estrés adicional en la relación. Ella ha comentado que es difícil mantener algo tan íntimo como una relación cuando está constantemente en el foco de atención. Las portadas de revistas, los titulares sensacionalistas, las preguntas incómodas en cada aparición pública, todo eso suma y puede desgastar, incluso a la relación más fuerte. Lo más conmovedor de sus declaraciones es la madurez con la que habla sobre el final. No hay resentimiento aparente, no hay culpas. Hay una aceptación de que las cosas suceden y que no siempre se puede controlar el rumbo de una relación. Ha dicho que ambos son personas que han crecido mucho y que aunque sus caminos se hayan separado, el cariño y los buenos recuerdos permanecen. Es un mensaje de paz y de evolución personal, algo que muchos admiramos en ella. Además, ha confesado que el apoyo de sus fans, a pesar de la tristeza que pudieron haber sentido por la ruptura, ha sido fundamental. Ella valora muchísimo el cariño y la lealtad de las personas que la siguen y que la admiran. Ha querido transmitirles que a pesar de los altibajos en la vida personal, su compromiso con su carrera y con su público sigue intacto. Es importante destacar que Hande no ha dado nombres ni ha señalado a nadie. Su discurso es más bien introspectivo y reflexivo. Ha hablado de su propia experiencia, de sus sentimientos y de sus aprendizajes. Y es precisamente por eso que estas confesiones tienen tanto valor. Porque vienen de ella, desde su perspectiva, sin filtros adicionales. Nos da la oportunidad de entender un poco mejor lo que pudo haber sucedido, sin caer en juicios o especulaciones innecesarias. La manera en que ha elegido compartir esto también es relevante. No ha sido a través de un comunicado dramático, sino de forma más orgánica, en entrevistas donde se le ha preguntado y ella ha respondido con honestidad y autenticidad. Esto habla de su madurez emocional y de su respeto por la privacidad de su vida privada y de Kerem. Muchas veces cuando una pareja famosa rompe y los fans se dividen, se ponen de un lado o del otro, o exigen explicaciones detalladas. Pero Hande ha demostrado que se puede poner fin a una relación con dignidad y respeto, guardando lo bueno y aprendiendo de lo no tan bueno. Ha roto el silencio para tranquilizar a sus seguidores, para ofrecer una versión oficial de los hechos, pero sobre todo, para mostrar que ha seguido adelante, que ha crecido y que está enfocada en su futuro. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre la presión de la fama y sobre la importancia de la autenticidad. Nos enseña que el amor puede ser intenso y hermoso, pero que también puede evolucionar y tomar rumbos diferentes, y eso no lo hace menos válido o menos importante. El hecho de que ella hable con tanto cariño y respeto de Kerem, después de la ruptura, es un signo de su fortaleza y de su carácter. En resumen, mis amigos, las confesiones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin no han sido un escándalo, sino una dosis de madurez y reflexión. Ha confirmado que su relación fue un amor bonito y significativo, marcado por la intensidad de la fama y las presiones del público. Ha destacado la importancia del respeto mutuo y de las decisiones individuales, y ha transmitido un mensaje de aceptación y crecimiento. No hay reproches, solo la aceptación de que los caminos de la vida pueden separarse, incluso cuando hay cariño. Y para mí personalmente y creo que para muchos de ustedes, esa es la lección más valiosa que podemos sacar de todo esto. Ha sido un placer compartir con ustedes estas revelaciones tan esperadas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Hemos desgranado cada detalle de las palabras de Hande, analizando su significado y el impacto que tienen en su relación con Kerem y en la percepción pública. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Hande? ¿Qué opinan sobre cómo manejaron la relación y la ruptura bajo el escrutinio público? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí y para la comunidad. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenidos como este, llenos de noticias, análisis y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran pulgar arriba.
Compartan este vídeo con sus amigos, con todas aquellas personas que también son fanática. de Ander Ercel y Kerem Bürsin, o simplemente les gusta estar al día de las noticias de los famosos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Son la razón por la que hacemos esto y los queremos muchísimo. Gracias de nuevo por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Chao, chao.